Bueno, ahora sí estamos en nuestro 52º podcast, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vamos a estar tratando un tema bien especial, con un joven bastante especial, que quizás lo han visto, quizás no. Pero no importa, porque ahorita se va a introducir, pero primero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ahora sí estamos en nuestro podcast. Estamos con... Yaniel Vélez Galán. Muy Placer conocerlos todos, como me están viendo por aquí. Soy líder de jóvenes. Algunos me hayan visto por el podcast que hicimos en el mes de abril. No sé cuál fue la fecha exacta, pues yo sé que la hice por ahí. Algunos me hayan visto. Ya, ¿tú eres líder de los jóvenes? Sí, yo soy líder de jóvenes. Yo sabía eso. Y gracias a estos podcasts soy famoso. Soy un célebre, ¿sabes? En el ámbito del cristianismo. Por si no lo sabían, él es mi mejor amigo. Pues vamos a estar tratando del tema, ¿verdad? De el don de la sanidad. Primero que nada, ¿verdad? Quisiera definir, por encimita, uno no estaba en las preguntas, pero primero que nada, para saber qué es el don de la sanidad, necesitamos saber qué es un don en general. ¿Qué son los dones? ¿Qué es un don? Cuando tú escuchas la palabra don, ¿qué te viene a la mente? Bueno, yo he hecho un poquito de, ¿cómo se dice? Research en la Biblia. Y vi que los dones son señales que Dios mandó sobre la iglesia. Que un cristiano lo obtiene siendo la palabra del Señor y pues encaminando su vida según su palabra. Sí, y eso mismo fue porque el Señor le envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Por el sentido de que los dones son regalos de Dios. Y que un regalo es algo que uno obtiene no necesariamente porque lo merecía, sino por amor. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos regalos? Pues Pablo menciona que estos regalos que nos da el Espíritu Santo, son todos exclusivamente para el servicio a la iglesia. O sea, lo deberíamos usar para servir a otros. Nunca es para nuestro propio ganancia, sino para la edificación de la iglesia, dice Pablo. Y la última cosa que quería mencionar de los dones es que ningún don proviene de ti. O sea, el obrero no eres tú. No deberías decir que yo puedo hacer para Dios, sino que Dios puede hacer conmigo. Porque todos los dones, el poder que verdaderamente el que te lo da es el Espíritu Santo. Y el sentido es que nosotros no estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Porque proviene de nosotros. Exacto. Sino porque el Señor nos regala. Dios utilizándonos. Y a través de su poder nos manifiesta sus dones a través de nosotros. Exacto, de que no podemos tener este mindset de que soy yo. Exacto. Pues ahora sí, entrando a las preguntas, ya definimos qué es un don en general. Ahora, ¿qué es el don de la sanidad? Bueno, el don de la sanidad es el don que Dios nos da para poder sanar a enfermos de enfermedades críticas o hasta sencillas. Así es bastante básico. Yo pretendería eso mismo, sanar a las personas, sanar a los enfermos, sanar los que necesitan ayuda. Exacto. Ahora, te pregunto, y esto es una opinión, ¿verdad? ¿Qué tú crees? O sea, ¿de dónde proviene esa sanidad? O sea, si soy yo el que estoy sanando o si es Dios que está sanando. Bueno, por supuesto, como estamos hablando ahorita, ningún don viene de nosotros, es a través de Dios. Pues la sanidad viene a través de Dios porque nosotros no podemos hacer algo tan sobrenatural como sanar a una persona. Exacto, porque todo esto proviene de Dios. Y este mismo line, punto de pensar, nos ayuda más adelante con algunas otras preguntas que hay que tienen que ver algo con esto que acabamos de tocar. Entonces, lo que yo diría que es el don de sanidad es más bien de que uno pueda orar por alguien y que Dios y que sea sano por a través del Señor. Jesús, un ejemplo, que él sanaba a los enfermos. Así es. Y él mismo siendo Dios, ¿verdad? Pero en forma humana, él sanaba a los enfermos. Ahora quisiera tocar algunas cositas con esta analogía, pero más adelante,
Pero antes de, quisiera preguntar, ¿cómo puedo saber que tengo este don de sanidad? Bueno, yo tengo aquí escrito en la cosita. Sabemos si tenemos el don de la sanidad y cualquier don si tenemos una vida que vaya conforme a la palabra del Señor. Recordemos, los dones son señales que Dios mandó sobre su iglesia, como dice en Marcos 16, 17 al 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, perdón. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán. Pues como vemos, se obtiene viviendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Exacto, y con eso quiero entrar en una analogía de cómo es que sabemos que tenemos el don de sanidad. Y esto aplica para todos los dones. Tú que tocas batería, ¿cuándo tú sabías que eres bueno tocando batería? ¿Cuándo tú llegaste a saber? Cuando yo llegué a saber, pues, interesante. Pues cuando empecé a entrarme y escuchar música y sacarle los ritmos yo acá, yo decía, yo puedo sacar el tiempo de esa canción, el ritmo, acá pues con la ayuda de papi, me ayudaba yo empecé en silla y en cosas, a tocar con las manos, eso fue otra cosa. Yo chiquito, me regañaban por estar tocando con las manos. Yo siempre estaba con los lapicitos, todo ese revuelo, y dije, no, la batería es para mí, ¿será? Sí, o sea, que tú lo descubriste por experimentar. Exacto. Y por trying it out. Exacto. Pues eso es un talento, pero lo mismo se describe con los dones. Okay. O sea que tú descubres que tienes un don intentando. Me explico. O sea, sirviendo en la iglesia, allí tú descubres que son tus dones, porque todos los dones son de servicio a la iglesia. Uh-huh. No importa qué dones, puedes descubrir cuál tienes simplemente sirviendo en la iglesia, simplemente entrando, ¿verdad? O sea, no quedarte allí sentado en las bancas, exacto, sino participar y ser de servicio en la iglesia. O sea, ser partícipe del cuerpo de Cristo. Ayudarle, tomar participación en los cultos, ser parte de alguna directiva de la iglesia. Todas esas cositas ayudan a uno a poder descubrir cuáles son sus dones. Sí, de descubrir en qué área es que Dios me quiere. Uh-huh. Ahora entrando a la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber que fue real la sanidad? O sea, ¿cómo nosotros sabemos, y esto lo tomé de manera general, cómo nosotros podemos saber que alguien verdaderamente fue sano y no fue de que me siento mejor? Exacto. ¿Me entiendes? O sea, un ejemplo, si qué sé yo, yo tengo 7 años y mañana mami me dice, vamos para el trampoline park, pero me siento de verdad que fatal, me siento horrible, tengo fiebre, estoy vomitando, qué sé yo. Entonces, mañana por la mañana, mami me pregunta, ¿te sientes bien? Para como ir al trampoline park. Entonces, yo le digo, sí, me siento bien. Pero eso es mentira. Uh-huh. ¿Me entiendes? Esa manera, pero más profound, más profundo, si me entiendes. Pues sí. Yo también lo cogí de manera general. Yo puse, pues, en el ámbito físico, ¿cómo sabemos si la sanidad fue de verdad? Pues si la persona se ve mejor. Por ejemplo, semana pasada tuvo fiebre. La semana próxima no tiene fiebre, está cantando, me está hablando, estamos jugando, pues yo sé que la persona sanó. Y añadí en el ámbito espiritual, en el cambio de testimonio. Por ejemplo, una persona que yo sabía que llevaba 3 días yendo a la iglesia, un pana mío que lo invité, y al próximo un mes ya yo veo como la vida de él cambió completamente por la iglesia, por ir a la iglesia. Exacto, que son... como digo, tú pruebas lo que la gente dice por los resultados. Uh-huh. Porque decir, en inglés le dicen talk is cheap, que Junior lo dice mucho, que es decir que tus palabras no valen tanto como las acciones. Exacto. Y pues en ese ejemplo, en esa analogía que di, mami, cuando vea que yo con 7 años estoy en el trampoline park, que estoy a punto de vomitar porque todavía estoy enfermo, para allí ella comprueba que verdaderamente yo no fui sano, que yo no me sané. Y verdad, nos podemos ir más allá de lo físico, a lo espiritual o hasta lo emocional, Uh-huh. que uno ve y examina el behavior, el comportamiento de alguien para ver si verdaderamente lo que está diciendo alinea con lo que está... Si el input que ellos dicen ser sanos
alinea con el output de ellos actual. Exacto. O sea, si ellos dicen me sano emocionalmente, pues debería actuar como una persona emocionalmente sana. Exacto. Pues ya yendo a la cuarta pregunta, ¿por qué la ciencia no puede explicar las sanidades de parte de Dios? Bueno, aquí recordemos que Dios obra de manera sobrenatural. Lo que la humanidad conoce para sanar la medicina, todo es, hasta por decirlo así, hasta lo que Dios nos ha permitido aprender y utilizar. Es básicamente obvio. Si Dios trabaja de manera sobrenatural, lo sobrenatural nosotros no lo conocemos, no lo vamos a entender. La ciencia no va a poder explicarlo porque la ciencia se basa en lo natural, en lo que ya el humano conoce. Y lo sobrenatural, es algo que el ser humano no conoce porque es de parte de Dios. Exacto, y esto yo lo vi de como... O sea, la manera que yo explicaría esto es que nosotros... voy a hablar un poco en inglés. Humans, we are bound by nature's limits and laws. Nosotros estamos restringidos por las reglas que Dios puso. Ahora bien, Dios, ¿tú crees que Dios es limitado por las reglas que Él puso? No creo, no. Porque, exacto, son las mismas reglas que Él puso. O sea, ¿de qué regla hablo? De las leyes del universo. O sea, lo que es tiempo, espacio y materia. Dios controla esas tres cosas y Él estableció leyes para esas tres cosas. Ahora, por donde me voy es que Dios tiene total control sobre su creación, o sea, sobre el tiempo, espacio y materia. Nosotros, como estamos dentro de la creación, no podemos controlarlo. Simplemente lo podemos cambiar o utilizar, pero no lo podemos modificar de tal manera de romper una regla ya establecida. Ahora bien, Dios, como Él no es limitado por esto, puede desaparecer cualquier enfermedad, cualquier tumor, cualquier daño emocional o espiritual, porque Él tiene el control de eso, ¿me entiendes? Y se nos hace difícil entender estas cosas porque nosotros somos limitados por eso. Es como, o sea, no podemos entender la complejidad de el por qué esto sucedió. Pero nosotros los cristianos sabemos que simplemente es porque Dios quiso y porque Él tiene el poder. Exacto. Ya entrando a la última pregunta, si Dios no sana, si Dios no sana, ¿aún tengo el don de sanidad? Sí. Okay. Esta pregunta lo tomé de como oraste por alguien que estaba enfermo, tú teniendo el don de sanidad y no fue sano. Exacto. Pues, ¿verdad? Pues si la persona no fue sana, no específicamente significa que yo no tengo el don de sanidad. Porque recordemos que principalmente estos dones vienen de parte de Dios y Dios decide si yo sano a la persona o no. Lo mismo con cualquier don. Tengo aquí escrito: si Dios no se manifiesta en el acto, esto no significa que no tengo el don. El don que Dios te haya dado no se basa si Dios actúa o no, sino que se basa en si vive una vida de acuerdo a su palabra. Si yo quiero, para yo perder este tal don, pues, como todos los dones, tengo que no vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Pues si quiero mantener los dones, tengo que, como dije, vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿podrías repetir un poquito de los principios que diste? ¿Cómo qué? De los principios ¿Lo que leí? Sí. Lo leo otra vez para que Por encimita. te recuerde. Si Dios no se manifiesta en el acto, esto no significa que no tengo el don. El don que Dios te haya dado no se basa en si Dios actúa o no, sino que se basa en si vive una vida de acuerdo a su palabra. Exacto, de que tenemos que acordarnos que no soy yo. O sea, no es cuando yo quiera, sino es cuando Dios quiere. Y, ¿verdad? Al principio había mencionado unas cosas de Jesús y lo demás, de cuando Él había sanado, y ahora es que lo voy a llegar a mencionar. Jesús dijo, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros somos sanos por tres cosas. O sea, algo que puede impedir que Dios nos sane son tres cositas. Uno, si tenemos el fe incorrecto, o sea, si le decimos: Dios, si tú eres real, sáname. O Dios, si tú tienes poder, sáname. Pues allí no. Porque lo que dijo Jesús muchas veces cuando sanaba a la gente es: Your faith has... tu fe te ha salvado o te ha sanado. Y lo que se refiere allí es que somos salvos y sanos por fe.
No por necesariamente lo que podamos hacer, porque no podemos hacer nada para como llegar a la vida eterna y como igual llegar a ser completamente sano. O sea, es decir, que si nosotros tenemos esta visión incorrecta y pedimos de manera mala ser sano, pues obviamente no vamos a ser sanos porque tenemos la postura incorrecta delante de Dios. La segunda cosa que nos impide ser sano es, obviamente, si no está en la voluntad de Dios, sanarnos. Si Dios te sana constantemente y nunca tienes problemas, te pregunto, ¿qué va a pasar contigo? Pues va a vivir por siempre. Porque cualquier cosa que te pase, Dios te va a sanar. Pero todo ser humano tiene final. Y Dios dicta cuándo es ese final. So, si Dios no te sana, quizás es porque no es el tiempo o ya tu tiempo ya. ¿Me entiendes? Pero es más bien que tenemos que buscar y orar pidiendo, Dios, si está en tu voluntad. No necesariamente Dios que sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Si está en tu voluntad, pues sáname, por favor. Y la última, si no preguntas ser sanado. Porque si no preguntas al Señor que te sane, pues cómo Dios te va a dar algo que no pediste. ¿Me entiendes? No esperes que te sane si no se lo pediste. Exacto, porque, o sea, es una como que, o sea, hay gente que puede tener el fe de que Dios sí lo puede sanar, pero nunca lo piden. O sea, es como tener fe en que tú vas a llegar mañana a las 7 de la mañana a mi casa, pero nunca te dije que quiero que llegue mañana a las 7 de la mañana a mi casa. Okay, sí. ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a saber algo que yo no te he pedido? Exacto, no me has dicho. Y, ¿verdad? Esto tiene ciertas limitaciones, esta analogía, porque Dios lo sabe todo. Pero no nos va a dar algo que no le hemos pedido. Y creo que eso ya cubrió bastante, ¿verdad? Ya casi todo lo que hemos preguntado aquí, las preguntas. Sí. Muchas gracias por estar en este podcast. No sé si quieres decir otra cosa. Bueno, que Dios los bendiga a todos, que sigan adelante en el nombre de Jesús. Y que nada imposible es a través del Señor. Dios bendiga mucho. Amén. Exneos.